¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de esta plática que la verdad es que me tiene muy emocionado. Tengo a una excelente invitada, más que inteligente y preparada para estos temas, y es un gusto verla y tenerla aquí conmigo. Y es a la doctora, la psicóloga Judith Herrera. Judith, saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Sam, por la invitación, gracias por esa presentación y pues bueno, aquí estamos. Qué bueno, me alegra. Gracias por haberle caído, por haber querido tener este tipo de entrevista para platicar acerca de muchos temas. Y lo que quería, ¿por qué no nos platicas más o menos acerca de todo lo que has hecho en la parte de psicología, tu maestría y tu trabajo con los alumnos en Unitec? Ok, pues bueno, yo soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Anáhuac del Norte. Pues bueno, la verdad la psicología siempre me ha fascinado desde toda la vida. Yo estaba entre estudiar psicología o medicina, estuve por ahí un ratito en medicina, después me decidí y corrí hacia lo que era la parte de psicología. Y pues bueno, de ahí soy egresada. Mi formación en la náhuac en ese momento pues fue desde clínica, le metían mucha parte de neurología, y la verdad me llamó mucho la atención como esta parte desde la salud mental, todo lo clínico que podemos trabajar, todo lo que nuestra mente es capaz de hacer y de no hacer. Entonces, esa parte, pues de cierta forma, la fui desarrollando durante la licenciatura, en las prácticas profesionales y posteriormente en el servicio social. Ya después hice mi maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleya, y pues bueno, otra experiencia muy grata, la verdad es que pues te da muchísimo bagaje, tanto teórico como esta parte de la práctica, la clínica del Centro Eleya, que aparte está a muy bajo costo, para los que de cierta forma por ahí necesitan ese apoyo, pues la verdad me dejó muy buen sabor de boca. Ya ahí me formaron ya más como en la parte de la psicoterapia, ya para ver pacientes. Un psicólogo realmente lo ideal es que para poder empezar a atender pacientes tenga una formación después de la licenciatura, se haga una maestría en algún área clínica y empezar a atender pacientes. La realidad es que como psicólogos no tenemos muchas veces las herramientas nada más para atender a pacientes, y más en cuestiones pacientes graves que de repente llegan y pues muchas veces en lugar de ayudar, pues empeoran la situación. Entonces, por ética, de verdad, un psicólogo siempre debe de traer esta formación consigo para poder ver pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí ha sido esta formación mía, pero en el ámbito laboral, pues de primera instancia yo estuve en una institución que se llama BIFAC. Ahí llegan mujeres que a lo mejor han decidido dar a sus bebés en adopción o que no tienen lugar para poder tener o pasar su embarazo de la forma adecuada. Entonces hay un albergue donde de cierta forma se les da comida, techo, se les acompaña tanto médica como psicológicamente, y ya si deciden quedarse con su bebé, se van a sus casas, y si deciden dejarlo en adopción, se da en adopción con todo el proceso legal. Y esto es muy importante porque muchas veces se abandonan niños sin el proceso legal previo, y esto dura hasta 4 o 5 años para que un bebé pueda salir en adopción. Entonces, pues bueno, aquí de cierta forma se hace ya todo desde este inicio, y los bebés lo más que tardan en salir son 6 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hice mi servicio social y posteriormente me quedé como directora del Cunero. Ya Mm. después, me recibe el DIF de Tlalnepantla, trabajando con menores trabajadores urbanos marginales, que es el área de Metrum, y nosotros nos dedicábamos a trabajar en toda esta parte de todos los chiquitos que ven ustedes en los semáforos, haciendo malabares. Pues trabajábamos con ellos de manera directa, pero a la vez también hacíamos prevención en zonas donde sabíamos que muy probablemente el trabajo infantil, o donde expulsaban a menores al trabajo infantil, proviendo de becas. Había un club que se llamaba los clubs de la calle, donde los chicos iban a hacer sus tareas, teníamos internet en ese momento, para que los que no pudieran pagar un café internet pudieran ir a hacer toda esta labor de los medios y de las redes, que a lo mejor en su momento a ellos les costaba un dinero
extra y a la vez también trabajamos con migrantes. Entonces, pues bueno, esos fueron mis primeros contactos dentro de la parte de la psicología y después llegó Unitec en el área de tutorías, dando seguimiento a chicos de tercera y cuarta oportunidad de ingeniería, una Mm. experiencia muy grata, porque pues al final del día muchas veces no saben qué onda, qué hacer con esta parte de, es que ya reprobé materias y muchas veces no es nada más una cuestión académica, hay una situación emocional detrás de todo esto que justo creo que es lo que quieres hablar el día de hoy, cómo la salud mental impacta en nuestro día a día. Y pues Ujú. bueno, una de las cuestiones que nos impacta es en nuestra en las, en nuestros objetivos muchas veces, tanto académicos como personales, ¿no? Es salud de Tlalnepantla, como jefe de departamento de psicología. Posterior a eso me cambio al Instituto Municipal de la Juventud en el departamento de orientación e integración a la juventud y esta parte pues me da la pauta para poder hacer jornadas de sexualidad y de prevención a nivel de adicciones también en todo el municipio y pues regreso a Unitec cuando se termina este periodo y pues hoy en día continuamos acá en Unitec y con el consultorio privado con el cual pues nunca lo he dejado, ya llevamos 11 años aquí. 11 años. Mm. Uh Y -huh. bueno, para las personas que no sepan, es que realmente cuando tú eres alumno de Unitec está la cuestión que es CADE, que CADE es, son como estas asesorías y cualquier de nosotros los alumnos podemos ir a pedir asesorías y ahí están como tú y otros psicólogos para brindarnos este apoyo, ¿no? Y fíjate que qué interesante toda tu historia y no me queda duda de que eres más que capaz para responder todas estas preguntas. Pero oye, Muchas gracias, Sam. ya con, con todo este bagaje que traes y de haber y de haber tenido tantas interacciones con las personas, ¿cuál crees que es cuál crees que es la enfermedad más común mentalmente hablando de la que sufren las personas? Actualmente la ansiedad y la depresión son como los padecimientos más comunes que en este momento estamos atendiendo a nivel clínico, ya que pues de cierta forma, digo, por la pandemia es uno de los factores que ha desencadenado más que nada esta parte de la ansiedad, pero pues muchas veces la ansiedad va de la mano de la depresión y al final del día pues son situaciones que pues se tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Ajá, ahí voy, y por ejemplo, eh, bueno, en investigaciones que he realizado, por ejemplo, sí dicen que siempre va acompañado mucho a la ansiedad junto a la depresión, pero ya se ha llegado a entender por qué es así, o simplemente hay veces que van de la mano, o hay veces que son casos aislados en los que la persona nada más tiene depresión, o es forzosamente que siempre que la persona que tenga depresión pueda llegar a tener ansiedad, o de ansiedad puede tener depresión. Fíjate que no, o sea, de cierta forma puede ser que de una cuestión a otra vayan correlacionados, pero sí hay casos aislados donde nada más tienes ansiedad ante una situación de vida. Por decir, ahorita estamos a lo mejor encerrados o todo el tiempo que vivimos encerrados que realmente no salíamos para nada, pues muchas personas desarrollaron ansiedad porque pues finalmente no tenían el control de lo que iba a pasar a futuro, no tenían el control de la situación actual, estábamos bombardeados de noticias de que el COVID, de las muertes, de lo difícil y de lo feo que era el COVID, te metías a las redes sociales y todo el mundo pidiendo oxígeno y pues finalmente este bombardeo, pues estando en casa, al final del día, pues unos desarrollaban la ansiedad, que muchas veces eso era el motivo de consulta, y otros desarrollaban depresión de esta sensación de pues qué nos espera, de desamparo, de desaliento, los jóvenes desde casa desarrollaban esta parte de, pues, ¿para qué estudio, no? Si ya, pues, estoy desde casa, no es lo mismo. Entonces, nos costó trabajo el adecuarnos a una nueva forma de vida por sobrevivir, porque yo siempre les decía, acuérdense que estamos sobreviviendo, ¿no? O sea, y no es malo sentir este tipo de situaciones, pero hay que tener acciones para evitar que esto crezca y se vuelva una avalancha y por eso pues también tuvimos un número de suicidios impresionante del año pasado a este año. Ok, porque sí, por ejemplo, si todo lo reducimos a la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad no es nada más que un mecanismo que nosotros tenemos de supervivencia. O sea, realmente nosotros la ansiedad cuando éramos no tan civilizados era lo que nos mantenía
vivos, ¿no? Y ahorita ya que somos el humano moderno, ya que tenemos todas estas tecnologías que nos facilitan la vida, no nos podemos deshacer pues de esa ansiedad, porque realmente es un mecanismo que viene con nosotros, porque me topaba con mucha gente que decía, es que yo quisiera curarme de la ansiedad, pero realmente no te curas de la ansiedad, porque eso ya va inerte en ti, ¿no? La controlas, ¿no? Es como, pues bueno, la tristeza, ¿no? Pues todos tenemos, es una emoción que es generalizada, que todos la vivimos en algún momento y todos la conocemos. Pero si de cierta forma yo siento que no la puedo controlar y esa tristeza me genera pensamientos catastróficos y se me va volviendo esta bolita de nieve que muy probablemente no podemos controlar, pues la podemos derivar en una ansiedad o en una depresión. Mm, y no, y aparte de que todavía, aparte de que la ansiedad es una enfermedad, todavía hay otros trastornos relacionados con la ansiedad, ¿no? Es que, por ejemplo, corrígeme si estoy mal, se podría decir que la ansiedad es como la madre de toda enfermedad mental, ¿no? Es como en la que a lo mejor puedes llegar a empezar y después de ahí irse desencadenándose otras, o no necesariamente. No necesariamente, la ansiedad es una enfermedad de moda porque de cierta forma, pues ahorita todo el mundo, pues finalmente nuestro estilo de vida y nuestro ritmo de vida, que esta es otra situación real, ¿no? La modernidad nos ha llevado a, pues, estar corriendo para todos lados, ¿no? El ir a trabajar y muchas veces el desplazarnos de un lugar a otro para nuestro trabajo muchas veces implica pues vivírtela en el transporte público, vivirla en el trabajo y nada más llegar a dormir 3, 4 horas o hasta 6 horas en tu casa y realmente no tienes como este tiempo libre como para, de cierta forma, hacer una actividad física, hacer una actividad recreativa, que al final del día estas situaciones nos ayudan a prevenir cientos de enfermedades a nivel mental, incluso físicas, ¿no? O sea, porque van de la mano. Entonces, de cierta manera, la ansiedad es lo que de cierta forma hoy en día pues está de moda, sin embargo no es la madre de todas las enfermedades. Hoy es una enfermedad muy actual que de cierta forma podemos estar viendo continuamente en los pacientes que la desarrollan, y más por no saber controlar como que esta parte de los tiempos, ¿no? Y en qué momento vivo yo, ¿no? No es como a lo mejor nuestros abuelos que de cierta manera tenían cerca su trabajo, tenían un horario y era otro tipo de vida, comían más saludable, entonces de cierta manera ellos tenían como más controlada esta parte de, pues bueno, voy al trabajo, regreso a la casa. Podemos ver esos comerciales de los 70 donde regresaba la persona de trabajar y todavía se ponía a ver la tele o salían en familia a caminar o a tener alguna distracción, porque Que de ahorita ya cierta no ese es el manera caso, ¿no? Ahorita hoy en ya... día no es el caso. Ujú. Exacto. Entonces, pues justo, ahorita pues no hay mucho tiempo como para la recreación y de cierta forma, pues obviamente vamos desarrollando estas situaciones de ansiedad. Tengo pacientes que me dicen, es que si yo no te veo a las 7 de la mañana, Judith, yo ya no te vi en el día. Y eso que Mm, los veo en línea, ¿no? ujú. Entonces, o sea, dices, bueno, ¿y a qué hora descansas? ¿A qué hora vives? ¿No? Entonces, realmente es por eso que hoy en día estamos presentando estas situaciones de ansiedad, de depresión, porque al final del día sentimos muchos vacíos, ¿no? Nos vamos sintiendo vacíos de, ay, híjole, pues mi ideal es lo que se ve en las redes sociales, de tener mi casa súper padre, de tener mis ingresos que me alcancen para un super carro, de ser delgado, delgada, de tener un super look. Y pues finalmente nuestro ideal está bombardeado de situaciones que a lo mejor en nuestro día a día pues no lo podemos tener. A lo mejor para tener ese super cuerpazo necesitamos meterle 3 horas de gym que no tenemos en estos momentos, ¿no? Ujú. Y fíjate, me mencionabas algo muy interesante que es sobre las redes sociales. ¿Y tú crees que también las redes sociales tienen que ver mucho con que ahorita, por ejemplo, a los jóvenes la ansiedad esté aumentando cada vez más? Pues porque, por ejemplo, realmente, y hay muchos jóvenes que no entienden esto, pero lo que subimos a redes sociales son como los mejores momentos de nuestra vida, porque no subimos cuando estamos mal o cuando lloramos o cuando estamos en una depresión o en lo que sea, ¿no? Entonces, creo que se crea una falsa identidad acerca de las personas que somos y la gente se lo compra, entonces eso contribuye mucho, ¿no es así? Claro, o sea, las redes sociales, como en su momento la televisión, pues fue esa parte de las expectativas que tú tienes, ¿no? O sea, nos creamos expectativas en base a lo que nos están vendiendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que en algún momento
dentro de la historia de la tele en un comercial de esos nuevos que salían en los 60, creo que apenas cuando salía la tele, salía creo que una marca de detergente y salía que movía sola la cubeta, ¿no? Entonces, la gente iba y compraba ese detergente con esa fantasía que les vendió en ese momento la tele y creo que incluso hasta la marca tuvo muchas demandas porque no lo hacía, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente, bueno, en ese entonces pues empezaba como que esta comunicación visual, pero hoy en día a lo mejor ya no somos tan ingenuos de, híjole, voy a comprar el detergente y me va a hacer magia en mi casa, ¿no? Pero la realidad es que nos casamos con eso que nos enseñan en redes sociales, de los estilos de vida, y entonces nuestra mente se va bombardeando con esos ideales que pues quisiéramos tener hoy en día, ¿no? Ese cuerpazo, ese dinero, pues todas las cirugías que a lo mejor muchas veces se hacen y hoy en día ya los están transmitiendo. Híjole, si yo tuviera 100,000 pesos, me haría la lipo, ¿no? Si yo tuviera, o sea, ya estamos en esta situación, en este chip de quiero tener eso que me están mostrando, cuando la realidad, como lo dices, muchas veces no mostramos cuál es nuestra realidad de nuestra vida. O sea, ¿por qué alguien se hace una lipo? ¿Qué de vacío hay en esa persona, en esa necesidad de correr a hacerse una lipo, cuando a lo mejor lo mínimo que tenía de grasa no era tan significativo, ¿no? Y cuando a lo mejor lo podíamos bajar con una buena alimentación y con ejercicio. Entonces también las redes sociales entran en la cultura de la prontitud, ¿no? De que todo es rápido. Entonces, pues yo ya no me puedo esperar a un año para poder bajar los 15 kilos que subí en 3, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues esa prontitud también nos genera ansiedad, depresión, de, ay, es que hice dieta un mes, me sacrifiqué un mes y pues, híjole, no estoy como quisiera estar, no estoy como esa expectativa que yo tengo enfrente y entonces genera este tipo de situaciones de Oye, ansiedad y por depresión. ejemplo, no sé si te ha tocado ver o llegar a ver en restaurantes de que, por ejemplo, muchos papás a muy temprana edad le dan los celulares a sus hijos y les permiten que tengan este uso de redes sociales. Tú, como experta, ¿qué opinas acerca de que hagan todo este tipo de cosas? Tache. La ¿Tache? realidad es que los niños no necesitan celular. O sea, de hecho, ni nosotros necesitaríamos celular. O sea, lo ideal es que así tuviéramos el celular y lo abriéramos en determinados momentos, porque al final del día, pues estamos saliendo de nuestro mundo y estamos evadiendo realmente nuestra realidad, ¿no? O sea, nos metemos a un mundo idóneo que cuando volteamos a ver nuestra realidad, pues no es, ¿no? Entonces, Facebook, si nos metemos ahí, pues bueno, nos lleva a lo mejor en los videos, un video tras otro, y ya te clavaste en ese video y ya perdiste a lo mejor hasta una hora de tu vida, cuando a lo mejor podrías utilizarlo también en leer un libro, en hacer ejercicio, en convivir con tu familia. En esta pandemia nos dimos cuenta que no conocemos a las personas con las que vivimos, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos metidos en el trabajo y en la escuela y cuando llegamos, hoy la convivencia, pues ya, o sea, ya se forjó en las redes sociales, ya nos sentamos a la mesa con el celular, con la tablet y realmente no convivimos como familia. Entonces, darle un celular a un niño, para empezar, los niños necesitan aburrirse. ¿Para qué? Para generar creatividad. Su imaginación los hace desarrollar su creatividad. Y eso es la realidad. O sea, ¿para qué un niño necesita aburrirse? Pues para desarrollar esta parte de la creatividad. Si les damos un celular, la realidad es que no les estamos dando ese espacio de creatividad que a nivel neurológico incluso también hay un impacto y hay estudios donde se ve que el desarrollo del cerebro del niño, si tú le das un celular, se queda estancado en un tamaño, ¿no? Entonces, sí es importante que nos detengamos a darle un celular a un niño como un medio de tranquilizante, como un medio ay, ya me deja en paz. Ahora, cuestionarnos, ¿por qué quiero tener un hijo? ¿No? ¿O para qué quiero tener un hijo? O sea, la realidad es que, pues si hemos decidido ser padres, pues también en torno a eso viene de la mano el convivir con nuestros hijos, ¿no? No está mal ponerle una peli, dejarlo jugar a lo mejor un momento, pero de verdad pero de verdad la realidad es que muchas veces esos papás que dan esos tipos de celulares o los iPads y todo esto a los niños
no son 1 hora, no son 2 horas, y muchas veces son hasta 4 o 5 horas al día, ¿no? O todo el día. Sí, y es súper importante que los padres como que pues estén alerta, ¿no? Acerca de todo esto, porque como tú dices, los afecta pues mentalmente y al final de cuentas siento que vamos a terminar, si seguimos al paso en el que seguimos, vamos a terminar como la película de Wall-E, en la que simplemente somos unas personas gordas, obesas, que estamos en unas sillas y siempre estamos recibiendo inputs que ni siquiera realmente necesitamos, ¿no? Y por ejemplo, te quería preguntar, ¿tú cuál crees que es la edad correcta para que una persona o un ser humano empieza a tener contacto con redes sociales? Porque obviamente tú me mencionaste que pues técnicamente no deberíamos, ¿no? Porque es recibir información e impulsos que realmente no necesitamos, pero nos tenemos que adaptar, ¿no? A la nueva realidad. Entonces, por ejemplo, ¿tú cuál crees que sería la mejor edad? Pues yo creo que en la adolescencia, cuando ya saben distinguir bien de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Con ciertas restricciones, porque al final del día recordemos que de cierta forma, detrás de las redes sociales no sabemos quién está, Ajá, ¿no? Entonces, imagínense lo peligroso que es para los niños, ¿no? Ay, mándame una foto tuya y no sabemos si es un pedófilo, ¿no? Quien les está pidiendo una foto. O que los niños se ponen a compartir todo lo que tienen los papás. A lo mejor tú como papá eres muy cuidadoso y muy cauteloso en no exhibir tu carro, no exhibir estas cosas por la situación de la delincuencia y entonces, pues el niño o la niña pues empiezan a tener ese tipo de errores porque pues no tienen la conciencia, ¿no? exacto. Entonces, de cierta manera, son muchos riesgos los que se ponen ahí en tela de juicio y en juego. Entonces, yo creo que lo ideal es en la adolescencia, cuando ya tengamos un poquito de madurez, sería lo ideal, ¿no? Pero la realidad es que cada vez a más pronta edad los chicos están utilizando celulares, redes sociales y muchos de ellos pues no los cuidan. No, oye, por ejemplo, ahorita que hablando sobre esto de que con restricciones, pero por ejemplo, si llegaran, supongamos, tú tienes a tu hijo y ya está en la adolescencia y tú le tienes restricciones, ¿no? Pero aún así, como padre, uno debería de seguir revisando su celular, número uno, y número dos, por ejemplo, ¿qué pasa si el niño dice, es que estás invadiendo mi privacidad? La privacidad es de báñate tú solo, yo no te puedo tocar tu cuerpo, eso es Ok, invadir su privacidad, ¿no? O ajá, sea, cosas que de cierta forma incluso le pueden dañar psicológicamente, no sé, no sé, algún familiar de lo que siempre hablamos, ¿no? Nadie te puede tocar ciertas partes del cuerpo, esas son su privacidad. Pero mientras su seguridad está a mi cargo, yo puedo seguir teniendo el control de lo que ve, de lo que oye, de todo, ¿no? Porque la computadora, el celular, la tablet, el iPad, lo compré yo. El internet muy seguramente lo estoy pagando yo, los planes los estoy pagando yo como papás. Entonces, yo siempre les cuestiono, ¿dónde está esta parte que también se ha perdido de no solo de responsabilidad como papá, sino del respeto a tu figura como papá en casa, ¿no? O sea, muchas veces caemos en esta parte de, no, yo no voy a ser el ogro que fue mi papá, eso ya está pasado de moda, yo voy a ser el mejor amigo de mi hijo. La realidad es que no podemos ser mejores amigos de nuestros hijos, pero sí podemos ser papás con otra visión de vida y con otro estilo de crianza, muy diferente a la crianza que nosotros tuvimos, pero eso no quiere decir que tengamos que ser amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no se pierde el respeto, se pierden los límites, se pierde la tolerancia y terminamos en situaciones más complejas. ajá, oye, y por ejemplo, ¿qué opinas acerca de todos estos movimientos nuevos de que hay papás que dicen, es que yo no le pego a mi hijo porque siento que está mal o porque es violencia intrafamiliar o lo que tú quieras, ¿no? O sea, realmente sí, como humanos está bien que nos reprenden cuando nos equivocamos, por ejemplo, siendo infantes o lo que sea, o sí están ellos en lo correcto de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy agrediendo a mi hijo. Porque como hijo, yo he recibido golpes, nalgadas y lo que sea, y de alguna forma u otra esto me ayudaron a formar y a entender los límites, como tú mencionas. Pero ¿qué pasa con estos papás que dicen, es que lo estoy violentando? Es que justo ahí nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, la realidad es que ni las nalgadas educan, ni los pocos límites tampoco educan. Entonces, si yo decido no dar nalgadas porque justo es una parte de violencia y justo de cierta forma, muchas veces los papás, hay veces que dicen, ay, solo le di una nalgada, pero la realidad es que le dejaron pintada la mano en el cachete. De cierta forma pueden marcar a sus hijos tanto emocional
como mentalmente hablando, porque pues finalmente a lo mejor de cierta forma desarrollan situaciones a nivel emocional que les van a repercutir más adelante, como la ansiedad, como los miedos y todas estas situaciones, ¿no? Aparte de que también hay estudios que por mucho que sea una pequeña nalgada, pues repercuten a nivel neuronal y pues finalmente de cierta manera en muchas ocasiones muchos papás violentos que se han entrevistado, que incluso han cometido el homicidio de sus hijos, empezaron con una nalgada, ¿no? Entonces, porque como adulto no mides aparte tu fuerza cuando estás enojado y ahora un niño pequeño, pues muchas veces se sale de control. Entonces, es importante que no perdamos el contexto de los límites, porque se puede poner límites y puede haber consecuencias que de cierta forma no necesariamente son las nalgadas, ¿no? O sea, no sé, hoy en día para mí la consecuencia a lo mejor con mi hijo, el más grande que ya juega videojuegos, es de, pues si no estudias, el Roblox se va, ¿no? Si no estudias, Minecraft no hay. Y la que controla el Minecraft, el Roblox y todo esto soy yo, porque están justo solo en mi computadora, donde finalmente yo la presto ciertos momentos para que jueguen una hora y posteriormente, bye, y ellos lo saben, pero previo a eso, ellos tienen que cubrir con la escuela, portarse bien en la escuela, obviamente ahorita estamos en línea, entonces yo estoy viendo, yo estoy escuchando, y de cierta manera el estar ahí presentes, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿qué opinas, Judy, de todas estas personas ya grandes? Porque ya ahorita, bueno, ahorita entre los jóvenes, ¿no? Ya hay como una plática mucho mayor de la salud mental, sobre la ansiedad y la depresión. Pero ¿qué piensas acerca de esto, por ejemplo, de estas personas adultas, ya sea tu generación o incluso generaciones más grandes, que dicen, o que tienen, por ejemplo, cuadros de ansiedad y cuadros de depresión severos en los que dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy como en un vacío en el que no sé de dónde salir, y luego con lo de la pandemia y esto, pero aún así no toman terapia o piensan que a lo mejor simplemente con distrayéndose lo van a solucionar. Porque digo, de alguna forma u otra, sí llega a aportar un poco que estemos distraídos, ¿no? Que tengamos un objetivo, que tengamos metas y que vayamos hacia ellas, ¿no? Pero en estos casos que tienen cuadros ya, pues ya casi clínicos y que digan aún así, no, es que no quiero ir, no quiero atenderme, porque a lo mejor lo sobrevaloran o no, o lo subvalúan, por así decirlo. Mira, la realidad es que cada vez somos una sociedad más cercana a esta parte del acudir a terapia. Creo que de cierta forma nos hemos concientizado de que de cierta manera es algo que necesitamos, este, no lo, ya no está tan mal visto como antes, ¿no? Sin embargo, todavía hoy en día, y es un trabajo que todavía creo que tenemos que seguir haciendo, en el cual concientizar ciertos lugares, a lo mejor de México, en provincia, donde de cierta manera, pues la terapia todavía no es algo como a lo que recurren las personas, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque eso es de locos, lo estigmatizan, ¿no? Cuando en la realidad yo creo que un proceso terapéutico a cualquiera de nosotros nos vendría bien. Eh, ¿Qué pienso? La realidad es que yo pienso siempre que el momento terapéutico cada quien lo va a decidir en el momento que cada uno lo siente, ¿no? Yo tengo Exacto. pacientes que me dicen, yo la verdad es que no creía en esto. Yo les digo, pues no soy religión para que creas en mí, ¿no? O sea, de cierta forma, pues vienes y con mucho gusto a través de mis conocimientos vamos a fortalecer esas áreas de oportunidad que a lo mejor por ahí te están lastimando, bla, 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 pero sí, me gustaría decirles que pues no es que creas o no, no somos religión, no somos una deidad en la cual tienes que creer. Simple y sencillamente somos seres humanos, porque es parte de lo que se dice, ¿no? Es que cómo voy a ir a contarle a otra persona mis problemas. Pues nosotros somos seres humanos que a lo mejor tenemos los mismos problemas que tú o peores que tú, pero estudiamos una carrera, estudiamos una maestría, pero aparte, justo en esta parte de la formación, es importante que un psicólogo acuda a su propia terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, de cierta manera, no puedes cometer errores garrafales en el proceso terapéutico como muchos otros han hecho, de relacionarte con el paciente, incluso de agredir al paciente, ¿no? Entonces sí es importante, o sea, esta parte, ¿no? No somos semidioses, ¿no? O sea, la realidad, tenemos el conocimiento,
para poder ayudar, para poder calmar emocionalmente a la otra persona. Y hay una frase que siempre me ha gustado mucho, que hace mucho leí: el psicólogo, la medicina y la cura es a través de la palabra, a través de la escucha. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Y para eso estamos preparados, para a través de la escucha y la palabra poder ayudar al otro a sanar emocionalmente esa parte que tiene, ¿no? Es como decir, ay, no voy al doctor porque ¿cómo me va a curar otra persona mi garganta o el COVID? Pues si la otra persona es lo mismo que yo, es lo mismo, Exacto. ¿no? Muchas veces necesitamos ese empujoncito de la otra persona. Sí, por ejemplo, me había tocado ver a otros expertos hablar y decían, porque, bueno, para la ansiedad y para la depresión incluso hay medicamentos, ¿no? Que te ayudan a sobrellevar estos trastornos. Pero, por ejemplo, una tanatóloga decía, a ver, el medicamento son como tus flotis. O sea, esos nada más te ayudan a que estés como que flotando sobre las aguas turbulentas, pero lo que realmente te debe de enseñar a nadar es la terapia, es el conocerte a ti mismo, es el empezar a navegar sobre todo este dolor que tienes que como todos tenemos algún dolor, todos tenemos algún trastorno o una situación que nos duele, y es empezar a saber nadar en ella, ¿no? Porque muchas veces se crea esta falsa idea de que, ay, es que yo con solamente tomarme medicamento y mira, ya con eso es más que suficiente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bueno, yo no estoy peleada con la parte del medicamento, ¿no? O sea, y creo que sí, son el flotis, pero justo muchas veces cuando una persona necesita de los chochos es porque tenemos que ir de la mano psicólogo, psiquiatra o psicólogo, este, ay, se me fue el nombre. ¿Tanatólogo? ¿Psicólogo, tanatólogo No, o algo? ¿No? no, el psicólogo, el psiquiatra, endocrino, ¿no? Mm, La realidad es que mucho de lo que se habla es de que muchas veces la psicología es mágica. No, la realidad es que la psicología atiende enfermedades desde leves hasta graves. Y en enfermedades graves necesitamos hacer ese match y trabajar en conjunto con psiquiatras, con neurólogos, con endocrinos, porque la realidad es que, pues sí, o sea, te va a dar el chocho esa estabilidad que necesita el cerebro, que yo no te la voy a poder dar, o tu organismo, para poder sobrellevar una situación y aprender a vivir con ella. Eso lo vives desde la terapia. ¿Cómo ujú. enfrentar una situación de ansiedad sin el chocho? Pues bueno, eso lo vivimos acá desde la terapia. Ahora, por decir, ¿por qué menciono estos tres médicos? Porque son los con los que usualmente tenemos el contacto. Usualmente es el psiquiatra, porque pues de cierta manera ellos ven toda esta comorbilidad a nivel por decir, la esquizofrenia, la psicosis. Yo no puedo trabajar un esquizofrénico, un psicótico sin el medicamento, porque para empezar incluso mi integridad está de por medio, ¿no? La depresión la ve también el psiquiatra y el neurólogo ve muchas veces esta parte de la epilepsia, de toda la parte a nivel, pues sí, neurológico, que de cierta forma se ha ido afectando a lo mejor por algún accidente, por alguna situación que de cierta manera desencadenó a lo mejor un Alzheimer, una demencia. En los primeros momentos de la demencia y el Alzheimer podemos entrar nosotros como psicólogos a trabajar tanto con la familia como con la persona, porque son padecimientos complicadísimos. Y el endocrino, pues finalmente yo también me agarro mucho de la mano, que mucha gente se saca de onda de por qué con el endocrino, Judith. O sea, jamás habíamos escuchado eso. La realidad es que tenemos también comorbilidades con los endocrinos. A mí me han llegado pacientes que me dicen, es que yo estoy deprimido, y me dijeron que tengo que necesitar terapia, ya me dieron los 20,000 chochos, ya fui hasta tomarme el agua de no sé dónde y no salgo de esto. Entonces me dijeron que es terapia. Entonces, cuando yo empiezo a hacer las preguntas, muchas veces no tiene que ver meramente con las terapias, ¿no? Sino que necesitan un estudio de tiroides y a lo mejor ellos traen un hipotiroidismo o un hipertiroidismo descontrolado y lo que necesitamos es un seguimiento de este especialista que pues finalmente de cierta manera ellos controlan a nivel orgánico y nosotros entramos desde la parte de cómo vivir pues estos cambios que las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, que no las pedimos muchas veces, pues cómo enfrentarlas, ¿no?
cómo vivir una depresión originada por un hipotiroidismo o una ansiedad originada por un hipotiroidismo, cómo enfrentar una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, ¿no? O sea, es que me detectaron diabetes y estoy muy enojado porque ahora tengo que tomar pastillas y voy a depender de una pastilla. Pues sí, pero la realidad, ese es tu enojo, no está tan malo. Hoy la calidad de vida de los diabéticos puede ser muchísimo muy buena si tú dejas tu coca, que muchas veces eso es lo que les cuesta trabajo, y ahí es donde entra el psicólogo para empezar a trabajar esas pérdidas a nivel emocional que se tienen también desde el diagnóstico de cualquier enfermedad. Ok, todo esto me parece interesantísimo. Por ejemplo, a mí me llegó a tocar ver porque vi un documental de La mente en pocas palabras de Netflix que invito a cualquier persona que pueda verlo, que lo vea porque es realmente interesante. Y por ejemplo, hablaban de los tipos de trastorno de ansiedad, ¿no? Que está, a ver, y tú me vas diciendo, joder, si lo digo mal o no, pero ahora son cuatro, ¿no? Que es el catastrófico, que usualmente va relacionado con a que algo malo va a pasar, y hay muchas veces que en estos tipos de ansiedad se manifiestan las fobias, ¿no? Está el miedo a ser evaluado, que esta es como que la más común, ¿no? Que es el miedo social y el de interactuar con personas en público. Está el miedo a perder el control, que eso va relacionado con los controles, con los ataques de pánico, según yo. ¿Sí Ujú, estoy bien, Judith? ¿Sí voy bien? ¿Sí? ahí Ah, vas, qué ahí bueno. vas. Ajá. Y después está el miedo a la incertidumbre, que ahorita yo Ujú, creo que esos de los que más se están disparando con lo de la pandemia y muchas veces está relacionado con el TOC, que para los que no sepan qué es el TOC, es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ujú. Entonces, Judith, ¿crees que me puedas platicar acerca del TOC y de la importancia o que te ha tocado pacientes que ahorita ya están en esos indicios de tener este trastorno? La realidad es que sí, me han llegado muchísimos casos de pacientes TOC. El TOC es el trastorno, como bien lo dijiste, obsesivo compulsivo, que puede ser un trastorno muy grave y alterar el funcionamiento de una persona, incluso alterar la dinámica familiar de esa persona. ¿Por qué? Porque son pacientes que de cierta forma, dentro de su mente, dentro de esta obsesión de, híjole, es que si no hago tal ritual, ¿no? Tenía una paciente que me decía, es que Judith, yo para salir de mi casa necesito salir una hora antes porque necesito ir a prender la estufa para ver que la apagué. Necesito ir a prender la luz para ver que la apagué. Necesito ir a ponerle un espejo al mi gato para ver que está vivo, ¿no? Entonces, ya que hacía determinadas veces este ritual, ya podía salir de su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ese TOC se relacionaba con esta parte catastrófica de la mente de, ¿y si se incendia mi casa? ¿Y si se muere mi gato? ¿Y si la pérdida continua, ¿no? Entonces, esta patología va a hacer que de cierta forma, muchas veces pues perdamos un estilo de vida más saludable y nos afecta en nuestras relaciones personales, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros amigos, porque muchas veces es sobrellevable ese TOC, pero en muchas ocasiones, en situaciones más graves, las personas ya dejan de tolerar estas situaciones y se empiezan a alejar de de las personas que lo padecen. Entonces es muy importante que de cierta manera las personas con TOC en primeros inicios pudieran empezar con tratamientos, pues sí, con una terapia psicológica, porque cualquier situación emocional se va haciendo como una bola de nieve que al final del día va a requerir un medicamento sí o sí para empezar a controlar pensamientos de ansiedad, pensamientos suicidas incluso, ¿no? Porque ya ellos no saben qué hacer con tantas situaciones que están en sus manos que de cierta forma van generando esta sensación de ya no quiero existir, ¿no? Pero pues finalmente se puede prevenir, ¿no? Un TOC a lo mejor muy a temprana edad del hecho de, es que yo me necesito lavar las manos, digo, ahorita todos necesitamos lavarnos continuamente las manos por la situación de la pandemia, ¿no? No, y en Pero general, porque pues no somos puercos, ¿no? O sea, si vas al baño, claro, pues lávate las manos. claro, pero hay personas que de cierta manera de lo normal que se establece que ya hay una sanidad en tus manos, le exagera continuamente lavándose las manos, no sé, generando a lo mejor este tipo de rituales, ¿no? Es que si no me lavo 5 veces las manos, los gérmenes siguen vivos ahí, ¿no? Y entonces las personas se tardan años en el baño lavándose las manos, ¿no? Y generando a lo mejor incluso hasta pensamientos que los pueden llevar hasta una psicosis,
¿no? Es que hay gérmenes en mis manos, yo ya los veo, yo ya los estoy viendo. Entonces, de cierta manera, a nivel temprano podemos prevenir llegar a consecuencias graves, incluso a tener una situación de, de, de abandono de nuestras personas cercanas, porque les digo, o sea, repercute en todas las áreas de nuestra vida. Mm, ok, por ejemplo, mira, si quieres hay que pasarnos un poquito más a a la depresión porque no tengo, la verdad es que no tengo mucho conocimiento, conozco más acerca de la ansiedad que de la depresión y quiero que me platiques acerca de qué es la depresión, cómo la podemos empezar a detectar, por ejemplo, muchos, ya no quiero decir jóvenes, pero en realidad cualquier persona que llegue a empezar a tener pues, síntomas o sentimientos que sean indicativos de esto, ¿no? Por favor. Claro que sí, Sam. Mira, finalmente la depresión es un trastorno que de cierta manera no es el estar depre, ¿no? Muchas veces cuando nos sentimos tristes, ay, es que ando depre. Cuando nos sentimos desganados, es que ando depre. La depresión es una cuestión que va más allá de eso y que no se puede controlar, ¿no? Con un, ay, échale ganas, anímate, no van a salir adelante las personas. Detrás de la depresión hay un sinfín de situaciones por la cual se puede desarrollar un trastorno de esta magnitud. ¿No? No sabemos cuántos duelos esté viviendo esa persona, cuántas situaciones ha vivido esa persona de pérdidas, de angustias, que pues finalmente le ha llevado a sentimientos de vacío y de sensaciones que de mucha tristeza que ya no puede controlar, ¿no? ¿Cuándo es una depresión? Pues cuando finalmente siento mucho desgano y ese desgano es continuo, cuando llevo un mes sin bañarme porque ya no le encuentro sentido al bañarme, pues total, estoy en pants en mi casa, cuando de cierta forma dejo de hacer cosas que antes tenía, me daban placer de hacer, ¿no? A lo mejor alguien que le encantaba ir de compras deja de hacerlo y entonces, no, ya para qué voy y me compro esto, ya para qué voy y me compro maquillajes, ya para qué me maquillo si estoy en pandemia, ¿no? ¿Para qué me pinto el cabello las mujeres, ¿no? Los hombres, ¿para qué hago ejercicio si voy a estar encerrado? Pues mejor empiezo a comer. En los hombres es más difícil detectar una situación depresiva que en las mujeres, justo por esta también cuestión cultural de los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres, ¿no? Hoy en día ya se está rompiendo con esos estereotipos, pero en muchas ocasiones las personas que a lo mejor viven la tristeza, desde la tristeza que, ojo, no es depresión, la tristeza es una emoción, pero de cierta forma, a lo mejor algo que a mí me hace sentir triste, en lugar de decir, me voy a sentir triste, me enojo por esa situación y entonces en los hombres es más común ver hombres deprimidos enojados, ¿no? De esas personas que decimos, ay, es que está amargado, déjalo. No, pues muchas veces es porque puede estar deprimido, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque la depresión muchas veces también sale a través del enojo. Entonces, ¿cuándo ya es una depresión? Cuando las cosas empiezan a ser diferentes de lo que antes hacía, ¿no? Cuando mi episodio de tristeza no me dura los 3 días que antes me duraban porque el novio o la novia me tronó, cuando dejo de disfrutar de hacer cosas que antes me gustaban hacer. Ojo, no tiene que ver con el cambio y la madurez. A lo mejor de repente ya maduramos y ya no nos interesa ir al antro como antes y ahorita pues, lo que realmente nos interesa es quedarnos en casa, ¿no? Pero tiene que haber digo, 3 o más ítems dentro de la depresión. Ítems me refiero, nosotros tenemos hay unos libros que nos ayudan a diagnosticar, que es el DSM-5 y el CIE-10, o creo que ya ahorita ya está en otro número, que es el que trae todas las enfermedades que de cierta manera se pueden trabajar y cómo se desarrollan, cuál es su desarrollo, cuáles son sus padecimientos y sus características. Hay veces que más de 2 o más de 3, ya se puede decir que es un trastorno el que está viviendo esta persona. Entonces, si nos sentimos tristes, si es una tristeza que ya no podemos controlar, si lloro con facilidad, si tengo muchísima flojera, si ando muy decaído, muy desganado, si ya no me interesa lo que antes estaba haciendo de cierta manera, pues estamos hablando que a lo mejor necesitamos un poquito de un empuje de algún especialista para poder empezarle a volver a encontrar sentido a las cosas. Mucho de lo que me dicen a mí los pacientes cuando llegan con una depresión es de que no le encuentran sentido a la vida, ¿no?
es que le Ujú. estoy perdiendo el sentido a la vida, le estoy perdiendo el gusto a salir con mis amigos, le estoy perdiendo el gusto a salir a hacer ejercicio, a practicar tal hobby que antes me llenaba, hoy en día me siento así, ¿no? El enojo es parte también me siento muy enojado, me siento muy irritable, pues bueno, tendríamos que ver qué es lo que está pasando detrás de eso, ¿no? Ok. Y oye, por ejemplo, en este caso de que ahorita con todo lo de la pandemia y todo eso, por ejemplo, la gente ha visto que cada vez más se siente más frustrada, ¿no? De alguna forma u otra, también la frustración se puede manifestar o se puede convertir en una depresión o no necesariamente. Sí, cuando nosotros tenemos un ideal, ¿no? Ujú. Ay, es que yo me quiero ir a vivir a Dubái, Sam. Ese Exacto. es mi ideal, ¿no? Y Ajá. yo ya tenía que estar ahorita viviendo en Dubái porque a mis 30 años yo me iba a ir a vivir a Dubái. Entonces ya ha pasado mucho tiempo y no estoy en Dubái, ¿no? Entonces eso me está generando depresión y como no estoy cumpliendo mi ideal ni estoy cerca de cumplirlo, pues la frustración se incrementa más y si no tengo control de regresarme a mi realidad y empezar a disfrutar mi aquí, mi ahora, de pues bueno, no estoy en Dubái, pero estoy en México, tengo un trabajo, tengo pacientes, tengo una familia, tengo amigos, y de cierta forma puedo viajar a lugares padrísimos aquí en México, disfrutar mis viajes, pues finalmente de cierta manera, si no me regreso yo a esa parte y dejo que crezca mi frustración, sí se puede derivar en una en una depresión. Oye, y por ejemplo, híjole, es que, por ejemplo, todos nos hemos sentido llegado a sentir frustrados, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tan bien está de que las personas se vayan, por ejemplo, para superar una depresión o una ansiedad? ¿Qué tan bueno es que la persona se empiece a poner objetivos y metas a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Para superar qué? Te Para cortaste tantito. superarla, llegar a superar alguna depresión o alguna ansiedad o algún trastorno. ¿Sí llega bueno, a aportar algo o realmente ya es como que se necesita mejor una intervención por parte de ustedes los médicos en los que digan, oye, ¿sabes qué? Mejor vete, yo te voy guiando, vete por aquí. No, recordemos que todas las enfermedades pueden ser leves, moderadas y graves, ¿no? Entonces, de cierta manera, cuando una situación es leve o en el proceso terapéutico, si a lo mejor ahorita estoy identificando que siento alguna sensación de desmotivo, desgane o algo así, pero por decir, en una depresión como tal, por mucho que me ponga metas, si es una depresión ya muy grave, no voy a tener ni siquiera las fuerzas de empezar a cumplir mis pequeñas expectativas día con día, porque a lo mejor ya voy a necesitar un medicamento. Es por eso que es necesaria esa valoración de un experto. Sin embargo, si estoy detectando que estoy empezando a tener situaciones de ansiedad, porque ya me está dando ansiedad estar en mi casa y no salir con amigos, pues bueno, a ver, desde mi casa, ¿qué puedo hacer? Estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Las redes sociales, digo, en su momento, a lo largo de esta plática, las satanizamos, pero de cierta manera también También ayuda, el sí. Internet, pues no es tan malo, ¿no? Nos acerca a personas que están lejanas, nos dan mucha información si los sabemos utilizar de una muy buena manera. Hay cosas muy positivas, ¿no? Y una de ellas es que a lo mejor puedo encontrar videos de YouTube, ¿no? Es que mi sueño en mi vida, Judith, y nunca he tenido tiempo, es bailar danza árabe, ¿no? O hacer pull dance, ¿no? Pues mínimo las bases, pues a lo mejor en un video de YouTube sí lo puedo bajar, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Siempre he querido tener mi abdomen plano, pero pues por el tiempo no me puedo echar ni 10 ni 10 abdominales, ¿no? Pues bueno, vete poniendo metas, ¿no? Muchas veces nos vamos hacia lo físico, ¿no? Vete poniendo metas y baja aplicaciones de tu cel para ayudarte a hacer cardio, para ayudarte a hacer tales cosas y empieza a ponerte como esas metas de hoy voy a hacer 15 minutos de cardio y este cardio me tiene que durar hasta dentro de 15 días, pero en 15 días que ya tenga condición, le tengo que aumentar 5 minutos. Entonces, esas pequeñas metas que están bajo mi control nos van a ayudar a prevenir ciertas situaciones a nivel emocional que de cierta manera esta pandemia nos está dejando o nuestro día a día, cuando volvamos a la normalidad de ya no tengo tiempo de hacer nada, si nos empezamos a dar esos momentos para nosotros mismos, es lo que nos va a ayudar a prevenir muchas situaciones que a lo mejor, si no lo hacemos, podría derivarse de una depresión, una ansiedad, un TOC, ¿no?
¿Por qué? Porque se sale de las manos. Pero recordemos que todas las enfermedades mentales, ¿no? No porque estemos mal, o todos los trastornos emocionales que podemos tener, de cierta manera, es una enfermedad, ¿no? Que tiene cura o que tiene un caminito para vivir equilibrados con ella. Uh-huh. Que puede salir adelante de esta situación. Y que había un profesor en un diplomado de adicciones que nos decía, y así, ¿no? Se los voy a platicar como él nos lo comentaba. Ustedes cuando llega alguien con ustedes y te dice, tengo diarrea, ¿ustedes qué le dicen? ¿No? Le dices, tómate un Imodium, tómate una coca con limón, ¿no? O sea, le das tus recomendaciones. Sí. Pero no le dices, échale ganas y aguántate, ¿no? O sea, es lo peor que le podrías decir. Es lo mismo que pasa con las enfermedades emocionales, trastornos mentales, porque finalmente muchas veces no está en nuestro control el aguantar y salirnos adelante. Muchas veces aguantamos y terminamos con como esa ollita express, y cuando llegan al consultorio llegan ya con esa ollita express a punto de reventar, ¿no? Porque de cierta forma nos hemos ido aguantando. Entonces, los trastornos emocionales, afectivos, mental, que se derivan de muchas maneras, pueden ser tanto prevenibles, se pueden prevenir, se pueden detectar a tiempo y se pueden tratar a tiempo. Lo importante es que uno lo decida, ¿no? Y Es que que lo acepten, Judy, ¿no? Que una parte es claro, muy, muy importante la aceptación, claro. a esa parte iba, ¿no? Es que no, Judy, no estoy mal, solo es una tristeza y se me va a pasar, y esa tristeza pasa 10 meses y sigue así y se vuelve crónico. Y por ejemplo, mira, ahorita que hablabas sobre los objetivos, hay un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson, que decía que lo importante de cuando nosotros nos fijamos metas u objetivos, lo importante es de que no te apuntes demasiado alto, sino que apuntes bajo, pero que lo importante es de que ese reto o ese objetivo sea lo suficientemente retador para que tú te sientas bien al cumplirlo y así vayas avanzando, ¿no? Porque ponía este ejemplo de decir, es que si voy al gimnasio no me voy a poner a cargar lo que carga la persona que lleva 10 años aquí haciendo ejercicio, ¿no? Y por ejemplo, antes de pasar, bueno, ya ahorita que si quieres pasamos a las preguntas que la gente tenía para resolverlas. Y si quieres empezamos. Y una de las preguntas que me hicieron es de por qué la motivación se pierde muy rápido. ¿Qué opinas? Porque justo muchas veces se pierde la motivación porque nos ponemos objetivos muy altos o idealizamos muy alto, ¿no? Desde la motivación princesa que nos contaron en los cuentos de hadas, y vemos que no, y pues bueno, perdemos la motivación, ¿no? Y pues bueno, no vemos la realidad a la que estamos enfrentándonos. Entonces, ¿por qué perdemos la motivación muy rápido? Porque nos ponemos ideales muy altos, o nos ponemos, voy a bajar, tengo que bajar 30 kilos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo del bajar de peso porque de cierta forma la mayor de las personas lo hemos vivido, ¿no? Entonces, pero no voy a bajar 30 kilos, que subí muy probablemente en 5 años, en un mes, ¿no? O sea, la realidad es que si en 5 años subí 30 kilos, pues ¿cuánto tiempo me va a costar para bajarlos? Entonces, mi meta mayor son esos 30 kilos, pero mi meta para este mes es empezar a tomar 8 vasos de agua, que me voy a confesar, a mí por decir se me olvida, ¿no? O sea, se me olvida ir a tomar agua de repente y hasta de repente la gente cercana me hace burla. Pero a lo mejor para mí es un logro lograr una semana tomando 8 vasos de agua continuamente, estarme hidratando de esa manera, ¿no? Que es lo que muchos nutriólogos recomiendan, tus 8 vasos de agua diarios más otros líquidos, ¿no? Entonces, si para empezar a bajar esos 30 kilos, pues a lo mejor mi meta principal y mi meta primaria va a ser empezar a tomar agua, ¿no? Empezar a dejar los tacos. Y pues bueno, a lo mejor no tengo ahorita para ir con una nutrióloga, pero a lo mejor meterle a cosas verdes,
y tomar mejores decisiones, ver qué tantos días en esta semana decido una ensalada de espinacas así deliciosa que vea en YouTube, en lugar de ir por una hamburguesa, ¿no? Y la hamburguesa a lo mejor dejarla como opción de premio para el fin de semana. Entonces, si empiezo a dividir mis motivaciones en pequeñas, digo, mi meta mayor en pequeñas metas, la motivación va a estar constante. ¿Por qué? Porque entonces mi motivación no van a ser los 30 kilos en esta semana. Mi motivación es de, bueno, haciendo esto, ¿cuánto logré bajar? ¿No? Si bajé un Claro. kilo, pues perfecto, ¿no? Si este kilo lo hago cada semana, pues ¿cuántos kilos voy a bajar en un año? Sí. Entonces, mi segunda meta, a lo mejor en 15 días, es ya ir a una nutrióloga que me dé un plan alimenticio adecuado para mi persona y empezar a hacer 5 minutos de ejercicio extra. A lo mejor, si en lugar de bajarme enfrente de mi casa, me bajo 2 cuadras después del camión y camino esas 2 cuadras, pues me va a ayudar más que esperarme hasta bajarme enfrente de donde me tenía que bajar, ¿no? Ok. Muy buena respuesta, Joaquín. Por ejemplo, y otra pregunta que podría hacer es de que me preguntan que cómo es un ambiente seguro en terapia. ¿Cómo es un ambiente seguro en terapia? Pues lo primero es cerciorarte que tu terapeuta tenga alguna maestría y algún proceso terapéutico. Yo hace mucho me llegó una paciente que me decía, oye, antes que nada, buenos días, ¿vas a terapia? Y yo, pues estaba en procesos terapéuticos. En ese momento yo no estaba en terapia, le digo, pero fui dada de alta. Ah, bueno, entonces sí voy contigo, ¿no? Y ya hizo su cita y todo. Pero la realidad es cerciorarte que sea un profesional que ya haya tenido una formación más allá de una licenciatura, que aquí en México no está tan regulado como en otros países donde es sí o sí necesitas tener esa formación. Desde mi formación, que es la psicoterapia psicoanalítica, nosotros tenemos que tener un proceso terapéutico psicoanalítico con algún doctor dentro del área. Tenemos que tener supervisión de casos con un doctor o con alguien que esté especializado para supervisar. ¿Esto qué es? Nosotros llevamos nuestros casos con alguien que a lo mejor tiene muchísimo más experiencia que nosotros y ese alguien nos va guiando cuando de cierta manera a lo mejor estamos en los inicios de nuestra terapia, de nuestra consulta y pues finalmente vamos de la mano, ¿no? O sea, no es nada más que nosotros hayamos pagado una formación y ya, ¿no? El psicólogo sigue pagando o el psicoterapeuta más que nada sigue pagando su propia terapia, sigue pagando las supervisiones y pues de cierta manera eso es lo que hace una sanidad en el ambiente psicológico. ¿Por qué? Porque ese psicólogo te va a garantizar que está trabajando emocionalmente en él y está trabajando en ti más allá de los 45, 50 minutos o una hora que vas a terapia. Entonces, de cierta forma, no es el momento de terapia solo lo que está trabajando contigo. Hay más momentos donde ese psicólogo te piensa, porque aparte los supervisores te mandan a leer una sinfín de biografías para un solo caso. Entonces, de cierta forma, tu psicoterapeuta está trabajando en ti, ¿no? Y de cierta manera lo que estás pagando lo estás desquitando, ¿no? Entonces, pues finalmente, esa sería mi primera respuesta ante esta pregunta de cómo es un espacio seguro, pues principalmente que tu terapeuta no sea nada más una persona que sea formada como licenciada en psicología, ¿no? Que hay muchos colegas que están dando terapia así, cada quien, ¿no? Cada quien decide con quién ir, cada quien decide en qué momento dar terapia, pero como ética, como psicólogo, sí tenemos que tener presentes esta parte de nuestra formación y nuestros procesos. Y como cliente o como paciente, sí fijarte con quién vas, ¿no? O sea, no es fácil. La realidad es que llegar a terapia y decir, pues ya este es el mejor terapeuta del mundo, ¿no? La realidad es que de cierta forma sí necesitamos eso y eso te va a brindar la seguridad de que estás en buenas manos. No, y aparte de que puede llegar a ser un proceso muy largo encontrar al verdadero terapeuta, ¿no? Así como, por ejemplo, en los casos de ansiedad y depresión clínicas, que toma cierto tiempo el encontrar la medicina correcta, ¿no? Porque hay muchísimas medicinas ya, las cuales no son para cada persona, cada caso es personal, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste esto de que hay veces que los psicólogos nos piensan a nosotros, los pacientes,
ese es un trabajo que a lo mejor nosotros como pacientes no nos damos cuenta que hay detrás, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita que ya que me platicaste acerca de eso, digo, ah, ok. O sea, no son cosas que como personas tenemos en cuenta luego, luego, ¿no? Y para pasar a otra pregunta, eh, la siguiente es, ¿qué tan normal puede considerarse el sentir celos o inseguridad por las personas que mi pareja ve en redes sociales? Pues qué tan normal, muy poco normal, ¿no? Si es algo continuo, porque pues entonces ahí no es tu pareja, ahí eres tú. Una, si tu pareja no te está dando seguridad, si tu pareja te está generando emociones o sensaciones que aparte no estás pudiendo hablar con tu pareja, ya sea hombre o mujer, pues entonces yo les pregunto, ¿qué hacen ahí? ¿No? O sea, la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera, si me está generando incomodidad esta parte de las redes sociales, lo primero es hablarlo con mi pareja. Lo segundo es pensarlo desde dónde me está afectando, ¿no? Yo no me siento tan suficiente como esa persona que estoy teniendo enfrente y entonces, ¿qué onda conmigo mismo o conmigo misma? Entonces ahí alzo la mano con algún terapeuta para poderme apoyar en mi autoestima, en mi inseguridad y poder mejorar mi relación antes que con mi pareja, conmigo misma. Mm, ok. Y por ejemplo, otra siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede lidiar con la sensación de vacío que tiene una persona sin razón aparente? Pues muchas veces necesitamos checar de dónde proviene esa sensación de vacío. Si es de una situación presente, si es de alguna pérdida que has tenido. Los vacíos provienen de muchas situaciones, desde una historia de tu propia infancia, donde de cierta manera has sentido que nada es suficiente para ti, de que siempre a lo mejor te presionaron en una cuestión de ay, sacaste 9, pero no el 10, ¿no? Entonces, pues vas a crecer con esa sensación de pues, no soy suficiente y te van a generar vacíos porque entonces ningún logro es suficiente. Entonces, nada de lo que tengo vale, ¿no? Entonces, sí se necesita checar desde dónde provienen esas sensaciones de vacío y poder empezar a trabajarlo para que de cierta manera, pues, darle en el clavo, ¿no? Yo como psicoterapeuta, psicoanalista desde esta formación, yo te diría, pues, trabajémoslo desde tus primeras relaciones, o sea, qué relaciones formaste con tus papás, qué vínculos formaste en familia, que de cierta manera hoy en día te están haciendo sentir como esos vínculos falsos, ¿no? A nivel emocional y que contigo tu propio vínculo también se sienta pues sin tanto peso que estés sintiendo tanto vacío o tantos vacíos. Sí, o sea, realmente lo que tú nos quieres decir es de que, a ver, no hay vacío que no tenga una razón de ser, o sea, no de repente vas a sentir vacíos así, aparentemente, ¿no? O sea, siempre hay algo detrás, hay algo que a lo mejor tu inconsciente no te deja ver y que por eso están ustedes como profesionales para hacérnoslo ver, ¿no? Por Exacto. ejemplo, para una siguiente pregunta dice, y esta está muy buena, ¿eh? ¿Qué tanto me debe afectar el pasado de mi pareja? Nada. Nada, así de Nada. lleno, nada, absolutamente nada. Sí, hoy está contigo y de cierta forma, por algo está contigo y ha elegido estar contigo y de cierta manera, a menos de que su pasado sea su presente, entonces, pues ahí tienes que tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que de cierta forma, el pasado solo en cuanto a relaciones de pareja y como personas nos construye, ¿no? Tanto experiencias buenas como experiencias malas, ¿no? Usualmente Claro. decimos, no, es que la vida ha sido lo mejor conmigo. No, no es cierto. Hemos tenido experiencias malas que nos han enseñado muchísimo, nos han dejado un gran aprendizaje y también tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces, el pasado de cualquier persona ha formado a su presente. Sin embargo, ¿qué tanto te debe afectar si te refieres a cómo vivió sus relaciones pasadas, a menos de que hoy en día tenga alguna característica que a ti te ponga en riesgo? Pues no Ahí te, sí. no, ahí sí tienes que prender focos y correr. Pero si no te pone en riesgo, si de cierta forma, pues es una relación que se está tratando de llevar lo más sano posible y hay buena comunicación, pues nada. O sea, de cierta manera, cada día somos más exigentes con esta parte de muestras de afecto, ¿no? Manténme en tus redes sociales, dame tu cuenta, ponme a mí como foto de tu WhatsApp, de tu Instagram, de esto, ¿no? Entonces, espérate, o sea, no están simbiotizados, ¿no? O sea, cada uno tiene una vida que lo único que están haciendo es compartirla. Entonces, este,
si su pasado es una situación que hoy en el presente puede generar algún daño importante, pues entonces corre, prende el foquito. Si su pasado solamente son cuestiones de celos, por cuestiones que tú has estado investigando, indagando y que tú mismo te has o misma te has comparado, pues entonces ya es una cuestión más propia. Ok. Y creo que esos ya serían todas las preguntas que me mandaron. Y para finalizar, Judith, eh, algunos consejos para la ansiedad, para la depresión, para la incertidumbre, un mensaje que quieras dar, mandar un saludo a alguien, lo que tú quieras. No, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, Sam. Y pues mi consejo en este periodo de pandemia es que de cierta manera nos abramos o regresemos a nuestros estilos de vida que hemos olvidado, ¿no? El convivir directamente con nuestra familia, el jugar un juego de mesa con nuestros papás, acercarnos con ellos, ¿no? Muchas veces ellos no tienen tiempo, pero a lo mejor podemos agarrar un espacio con la mamá, de repente, oye, mamá, juega conmigo un ratito, ¿no? O la psicóloga dijo que es importante que juegues conmigo. Muchas veces yo les digo, balconénme a mí, mándenme a mí por delante para que de cierta manera sus papás se abran a situaciones, pero convivan, conózcanse, ¿no? Eso lo estamos perdiendo mucho hoy en día y al final del día mucho exigimos de los demás, como nuestras parejas y nuestros amigos, fuera de casa, cuando en casa ni siquiera lo tenemos, ni siquiera lo hemos cultivado. Entonces, aprendamos a convivir desde casa, ahorita que hay un poco de más chance, ¿no? Que no todos hemos regresado a las rutinas de antes, los que tengan oportunidad, los que no tengan oportunidad, traten de hacer ejercicio, traten de buscar algún hobby, traten de hacer lo que siempre han deseado hacer. A lo mejor, si no, volver ese hobby el centro de tu vida, empezarlo a hacer media hora, ¿no? Siempre quise tejer, Judy. Pues bueno, hoy voy a comprarme los hilos y un cuadrito que venden ahí para tejer y voy a empezar a ver tutoriales, ¿no? De a 10 minutos me echo hoy una tejida. Entonces, empiecen a hacer cosas que a ustedes les guste, que ustedes identifiquen que siempre han querido hacer, prueben esos ideales, ¿no? Es que siempre quise tocar la flauta, bueno, pues, pero ya descubrí que no me gustó, entonces, pues la realidad no soy buen músico. Pues bueno, pero puedes ser buen bailarín, ¿no? Entonces, nunca dejen de buscar, nunca dejen de aprender, el mantenernos ocupados y el disfrutar nuestros espacios y nuestros tiempos libres es muy importante porque hoy en día la modernidad y las redes sociales, la prontitud es lo que nos ha hecho lo menos tolerante posibles y hemos perdido valores como el respeto al otro, a las creencias y a las ideologías muchas veces de los otros, porque creemos siempre tener la razón por esa falta de tolerancia que hemos generado hoy en día. Entonces, seamos más pacientes, disfrutemos de un café en la mañana, en la tarde, pero dense esos 5 minutos para disfrutar el café. Dense su tiempo para disfrutar lo que hacen, ¿no? Y muchas veces las cosas que los van a llenar son cuestiones que ya tienen en casa y que muy probablemente ustedes las ven muy insignificantes, pero que de cierta forma los va a llenar emocionalmente con muchísimos aprendizajes. Muchas gracias, Judith. ¿Y dónde te podemos contactar? Algunas personas a lo mejor que quieran tener ya un contacto más directo contigo, ¿dónde te podemos localizar? También estás por la parte de Unitec, como ya la mencionamos al principio, pero aún así, tú vuélvelo a decir, tú échalo. Claro, bueno, en este momento, pues bueno, yo soy coach de Unitec Atizapán, solo el servicio es para los alumnos, para los que sean alumnos de Unitec, pues ahí con un mensajito en el área de CADE, Sam tiene mi teléfono de Unitec, con mucho gusto lo puedes compartir, y mi otro celular, que también tú lo tienes, Sam, con algún WhatsApp, nada más ahí ponle Unitec y consultorio Judith, o sea, que sea la diferencia. Ujú. También me pueden localizar. Mi Facebook es consultorio SIC de psicóloga, Judith Herrera. Ese es mi Facebook de la página del consultorio, que también con mucho gusto por ahí podría contestarles. Y pues bueno, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. También a través de Sam, los que lo conozcan, él sabe dónde localizarme. Así es. Bueno, Judith, como siempre, muchas gracias por haber estado conmigo y haber platicado de esto. Esperemos que a la gente que lo llegue a ver le sirva muchísimo y que no sea un tabú más el hablar sobre salud mental,
todos tenemos problemas y lo importante es de que los veamos con empatía y con mucho respeto a las demás personas porque nunca sabemos qué es lo que pasa debajo de todo este iceberg, ¿no? Y pues muchas gracias. Ya Exactamente. saben que esto va a estar en YouTube, en Spotify, en Facebook y en donde ustedes quieran. Muchas gracias, Judith. Y nos vemos en el Gracias a ti, siguiente, Sam. con el siguiente invitado, ¿eh? Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.